Imagina una web, una aplicación que te permita hablar con cualquier asistente conversacional de todos los que han lanzado. El de ChatGPT, el de Google Bard, el de Cloud. Todos, absolutamente todos están aquí. Esta aplicación, esta web nos lo permite. Así que no te lo pierdas y vamos a explorar todo lo que nos ofrece. Bien, la aplicación en cuestión se llama Pow. Pow.com es la página web. Y la verdad es que es una web muy útil que nos ofrece un montón de opciones. Nos ofrece la posibilidad de hablar con un montón de asistentes conversacionales, incluso de IA generativa en cuanto a imágenes, lo que también es muy de agradecer. Y bueno, aquí tenemos algunos de los asistentes con los que nos permite hablar. No están todos. También vamos a ver cómo añadir más y cómo hablar con más asistentes. También tenemos la opción de hablar con Llama, así que no os lo perdáis. Pero bueno, antes de nada, vamos a ver qué son estos asistentes y las características de cada uno. Aquí, como vemos, ya para empezar tenemos un asistente que se llama Assistant. ¿De qué se trata esto? Este asistente es un asistente creado por Pow y si le damos aquí, pues vemos la información del asistente. Nos dice que es un bot asistente de propósito general con fortalezas en cuanto a las tareas relacionadas a la programación y a los lenguajes que no son inglés. Por ejemplo, sería el castellano. Y este bot lo que está utilizando es GPT 3.5 Turbo. Es decir, sería como una modificación de GPT 3.5 Turbo, que actualmente podríamos decir que es la IA conversacional más conocida y utilizada del momento. Es por esto por lo que las páginas web habitualmente deciden utilizar ChatGPT para implementar sus propios bots con algunas fortalezas que GPT 3.5, con el entrenamiento que tiene actualmente, no las tiene. Entonces aquí, pues, como vemos, la han mejorado por el entrenamiento, le han dado un entrenamiento mejorado en este sentido, en cuanto a la programación y en cuanto a otro tipo de lenguajes. Bien, pero sería como una modificación de GPT 3.5 Turbo. Podemos esperar un rendimiento similar. Este bot, además, se llama Sage, pero actualmente se llama Asistente. Lo han simplificado. Aquí podemos ver también toda la gente que sigue a este bot, ya que si nos registramos como usuario, pues podemos ir a los bots. No es necesario, esto tampoco nos da ningún beneficio, pero podemos así tener una visión de cuánta gente lo está siguiendo y cuánta gente considera que este bot es relevante. En este caso, pues encontramos que más de 82.000 personas, casi 83.000, lo siguen. Vamos a ver más bots, y es que aquí tenemos ya la posibilidad de hablar con Cloud 2 oficialmente. Mirad, yo antes pues le había preguntado, hola, ¿cómo estás? Y aquí ha contestado. Y aquí tenemos las dos versiones de Cloud, ¿vale? La nueva, que es básicamente con la que se puede hablar actualmente dentro de su página web, la página web de Cloud. Yo de hecho tengo un vídeo enseñando cómo acceder a Cloud 2, ya que actualmente desde la página web oficial es esta que veis aquí en pantalla, cloud.ai. Únicamente se podría acceder a ella de manera oficial si estás en Estados Unidos o en el Reino Unido. Pero os enseño en un vídeo que os voy a dejar en la descripción cómo acceder a él desde cualquier parte del mundo. Acceder desde las interfaces de los chatbots, os lo digo desde ya, siempre es lo más recomendable, ya que siempre tendréis algunas ventajas que nos ofrecen las otras aplicaciones que lo utilizan externamente. Por ejemplo, en este caso, nos dan un acceso limitado. ¿Por qué? Porque únicamente nos permiten enviar 30 mensajes a Cloud 2 al día. Claro, desde su página web oficial podríamos enviar mensajes ilimitados al día. Esta es la diferencia, ¿vale? Esto tenedlo muy en cuenta. Luego tenemos Claude 1. Las dos versiones permiten una ventana de contexto de 100.000 tokens, que es muchísimo. Permite enviar hasta libros. Es una barbaridad. Podéis enviar fragmentos de código enormes, y os resolverá las dudas sobre todo esto. Pero bueno, entre Cloud 1 y Cloud 2, lo recomendable será siempre utilizar Cloud 2. Y claro, como esta versión únicamente nos deja enviar hasta 30 mensajes al día, pues lo más recomendable será entrar desde la página oficial. Y si estáis fuera de Estados Unidos, pues mira el vídeo donde te enseño cómo acceder a cloud.ai y hablar con el bot ilimitadamente.
básicamente. Vale, luego tenemos también el acceso a GPT-4 de manera gratuita. Y esto es muy positivo, ¿vale? Ya que si no, oficialmente, para hablar con él, habría que pagar $20 al mes. En este caso, podemos hablar gratuitamente, pero no te pongas tan contento porque, como ves aquí, únicamente nos permite hablar con él con un mensaje al día, lo que sinceramente es una miseria, pero bueno, al menos es un mensaje gratuito. Entonces, si enviásemos un mensaje, pues ya lo gastaríamos y hasta el día siguiente no podríamos volver a enviar más mensajes. ¿Vale? Esto sería lo que tiene este acceso limitado. Como vemos, pues los que ponen aquí acceso limitado, pues es lo que tiene. Estos serían 30 mensajes al día y este un mensaje al día. Aquí tendríamos también Claude Instant, pero sería la versión primera, porque nos dice Claude 2, y tampoco nos permitiría la ventana de contexto de 100.000 tokens. Entonces, pues no tiene mucho sentido utilizar ni este bot ni este, sino más bien este, y la mejor opción sería entrar desde Cloud directamente. Vale, vamos a ver más bots. Tenemos también el de ChatGPT. Este es la versión de GPT 3.5 Turbo. Es lo mismo que la web de ChatGPT en cuanto a su versión gratuita, por supuesto. Así que aquí lo tendríamos también. Sería otra manera de acceder a él. Vamos a ver también cuánta gente está siguiendo a este bot. Fijaos, no tanta como el bot de Sage, el bot creado por Poe, ¿vale? En este caso 54.000, pero bueno, ya es bastante. Y aquí también nos comenta hasta cuándo llega el conocimiento de estos bots. En este caso, el conocimiento de ChatGPT llega hasta 2021. Exactamente sería hasta noviembre de 2021. Si lo vemos en Cloud, por ejemplo, vemos que dice que su conocimiento alcanza hasta principios de 2023. Exactamente sería hasta marzo de 2023. ¿Por qué es esta diferencia? Porque ChatGPT fue entrenado con información de hasta noviembre de 2021, entonces los acontecimientos que han pasado posteriormente no sabe absolutamente nada sobre ellos, y sin embargo, Cloud 2 sí tiene conocimiento sobre ello. Entonces, para hablar sobre cosas más recientes, Cloud 2 siempre dará una información más precisa que la de ChatGPT, aparte de que también permite una ventana de contexto larguísima, 100.000, mientras que ChatGPT, esta versión, únicamente permite hasta 8K. Entonces, tenemos una diferencia de más de 12 veces el contexto de ChatGPT. No se puede ni comparar y se puede decir que Cloud 2 lo está haciendo muy bien actualmente. Pero bien, esto para que lo tengáis en cuenta y lo podáis saber, hasta qué fecha de conocimiento tienen estos bots. Vamos a continuar viendo. Aquí tenemos uno que está muy bien que esté aquí, porque encima nos da una información muy útil. Es Google Palm. Palm es la tecnología que utiliza por detrás el asistente conversacional de Google, Google Bard. Y si le damos, pues vemos aquí información que es bastante útil. En este caso, el conocimiento de Palm llega hasta febrero de 2023. Nos dice después de febrero de 2023, entonces podríamos determinar que sería más o menos hasta marzo de 2023. Básicamente los que llegan a 2023, que son Cloud y Palm, serían hasta marzo de 2023, más o menos. Y aquí vemos un dato muy interesante. Nos dice que está utilizando la versión chat de Python 001. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es, no? Bien, pues voy a enseñaros una imagen de Google. Aquí la estáis viendo, es de una imagen de cuando se hizo la última conferencia de Google, el Google I.O. 2023. Y aquí están los 4 modelos de Palm 2. Tenemos el modelo Gecko, el Otter, el Bison, que es el que está utilizando, y el Unicorn. Entonces, ¿qué diferencias hay entre estos modelos? El modelo Gecko es el modelo más sencillo, más simple, para tareas más repetitivas y que no requieren tanto razonamiento. Es el más pequeñito. Este probablemente se incorpore en Android próximamente, dentro de muy poquito. Probablemente en Android 14 ya veamos este modelo Gecko incorporado. Luego tenemos Otter para tareas un poco más complicadas, aunque el razonamiento tampoco no es que sea muy superior al de Gecko, pero sí más, es más potente. Y luego tenemos Bison, donde ya el nivel empieza a ser bastante más avanzado que las otras dos versiones, la versión Gecko y la versión Otter. Esta es la versión que está utilizando Poe y también está utilizando Google Bard en este momento a Bison.
ya que Pou lo que está haciendo es únicamente coger los modelos, como os he comentado antes, que están disponibles en otras páginas web, en este caso de Cloud, pues aquí hablando de Palm sería de Google Bard, utiliza exactamente lo mismo, es decir, que lo que se está utilizando en Pou también es lo que se utiliza en las otras webs, ¿vale? Entonces Google Bard está utilizando Bison actualmente. Y luego tendríamos otro modelo que sería el más potente de los cuatro, que actualmente no se puede probar en ningún sitio y no sabemos su rendimiento real. Aquí lo tenemos, Unicorn, sería el más potente de todos. Habría que ver hasta dónde llega su nivel, aunque también cabe destacar que están trabajando en Gemini, una IA que según ellos supera a GPT-4. Entonces, yo creo, y esto es una opinión personal, que Unicorn no lo han querido lanzar porque Unicorn es lo más potente que tienen a día de hoy. Y si lo lanzan y su rendimiento no es ni el de GPT 3.5, porque ya en otro vídeo analizaba que Bison, que es lo que utiliza Google Bard y Pou en este caso, no llega al nivel de GPT 3.5, pues si Unicorn tampoco, Google ya estaría en una posición muy mala para ellos, donde estaría demostrando su inferioridad, en este caso, en cuanto a las IAs. Entonces, podríamos decir que se ha guardado Unicorn bajo la manga y también tienen Gemini. Y no querrán lanzar ninguno de estos modelos hasta que puedan decir, oye, Unicorn y Gemini, o al menos uno de ellos, es superior a GPT-4 y el otro a GPT 3.5. Entonces, entiendo que quieren hacer que Unicorn sea más competitivo que GPT 3.5. Quieren conseguir que el modelo Unicorn sea más competitivo que GPT 3.5 y que Gemini sea superior a GPT-4. Entonces, hasta que no lo consigan, pues no creo que lancen ninguna de estas dos versiones superiores a lo que tenemos actualmente, que es Bison. Esto como dato curioso sobre Google Bard. Así que dicho esto, vamos a continuar viendo los diferentes bots en Pou. Bien, continuamos. Aquí tenemos ya no un bot tradicional, sino que tenemos a Midjourney, básicamente. Esto la verdad es que es muy interesante porque yo aquí hice la prueba, un gato y un perro. Entonces, me daba el prompt, no la imagen como tal. Esto no genera imágenes de por sí, sino que nos da el prompt con el que nos iríamos ahora a Midjourney, copiaríamos este prompt y entonces ya nos había generado la imagen de el gato y el perro. La verdad es que está bien porque con esto se podría conseguir prompts de nivel avanzado. Como veis aquí, -C10, -AR23, esto es el formato de la imagen, el size básicamente. Y es algo que nosotros mismos no haríamos en Midjourney, únicamente pondríamos un gato y un perro y quizás la imagen no estaría tan optimizada, tan bien hecha, como la que nos daría Pou. Porque como veis aquí, ya nos dice color photo of a cat y un perro, ¿vale? Que sería esto lo que he pedido yo, pero ya nos ha añadido más cosas, uno durmiendo y el otro estando de pie con un fishbowl en el fondo, es decir, con una pecera, ¿vale? Y entonces también con otros parámetros que mejorarían la imagen. Pues la verdad es que está bastante bien este añadido. Más cosas, tenemos también ChatGPT de 16.000 tokens y GPT-4 de 32.000. Esto estaría bien gastarlo, pero nos comenta que está en beta y actualmente no se puede gastar en la versión gratuita, sino únicamente si eres de pago. Porque si le das aquí, ya nos dice que para poder acceder a estos bots y también para poder acceder a Cloud 2 100K de manera ilimitada, que esto no me gusta que lo hayan hecho, ya que esto se puede acceder actualmente cualquiera de manera gratuita, como os he comentado antes y como también explico en los otros vídeos que tengo sobre Cloud 2. Así que si el bot que más te interesa es el de Cloud 2, no pagues esto, ya que no hace falta. Pero, por ejemplo, si se quisiera acceder a GPT-4 a través de este servicio, pues se podría contratar y no solo nos daría acceso a GPT-4, sino también a los demás bots de manera ilimitada, incluyendo Cloud 2. Eso sí, tendríais para enviar un montón de mensajes, pero ilimitado como tal no, ya que nos diría que como máximo serían hasta 600 y hasta 1000 mensajes en bots como GPT-4 y Cloud 2 100.000 tokens. Entonces, sí que nos dejaría enviar un montón de mensajes al mes, muchísimos, pero tampoco nos serían limitados. Así que vuelvo a comentar que para utilizar Cloud 2
lo mejor es no pagar y utilizarlo desde su web oficial. Bien, pero sí que tiene también más cosas interesantes, y es que estos son los bots más populares, pero si le damos aquí a All Your Bots, pues vemos aquí todos los bots que yo tengo seleccionados, y es que aquí también he añadido los bots de Llama 2, entonces esto la verdad es que mola mucho. Llama 2 es open source, aquí tenemos incluso sus 3 versiones, la de 7 billones de parámetros, la de 13 y la de 70, entonces no tenemos tampoco que descargarlo y ejecutarlo en nuestro ordenador. Ya Paul lo ha subido a su servidor y nosotros sencillamente podemos hablar con él como si de Google Bard, como si de Cloud, como si de ChatGPT se tratase, sin instalar absolutamente nada. Podríamos darle aquí y aquí ya tendríamos Llama 2 de 70 billones de parámetros. En este caso sería de Meta. No hay tanta gente que lo siga. La verdad es que es un bot bastante nuevo. Creo que esto lo va a saber muy poca gente. Solo siguen 1000 personas y dice que su conocimiento llega hasta finales de 2022. En este caso no llegaría a 2023. Pero bueno, tiene más información que ChatGPT, que únicamente llega hasta noviembre de 2021. Vamos a hacer la prueba. Hola, cuéntame un chiste. Vamos a ver qué nos contesta. Hola, claro, aquí tienes uno. ¿Por qué los físicos teóricos no se hacen ricos? Porque sus ideas no tienen sustento. Es un poco malo, diría, pero bueno. Puede hacernos gracia, ¿por qué no? Y podemos comentarle también, hace un poema sobre la IA en general, a ver qué nos hace. ¿Veis? Le podemos hablar en castellano, también en inglés. Bien, aquí está haciendo una cosa curiosa, y es que está mezclando el inglés y el castellano en el propio poema, pero parece que lo hace a propósito en forma de rima, porque como veis aquí nos dice que la IA, una inteligencia bright, que sería brillante, con algoritmos y datos en su sight, en su vista. Sight y bright están ahí rimando, y bueno, ya parece que continúa en castellano. La verdad es que es un poema curioso y Llama 2, el rendimiento que tiene también es bastante sorprendente. Para ser open source, por supuesto, porque su nivel no llega ni a GPT 3.5, ni a BART, ni a Cloud. Estas tres son las más potentes en la actualidad. Bien, y luego aparte de todos estos bots que tiene, podríamos irnos aquí a explorar, porque es que de bots tienen ilimitados. Estos digamos que son los bots más populares y a los que Poe, la web, directamente da soporte. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el de Midjourney, que es el photoprompter, nos da ahí los prompts para las fotografías. Y luego otros bots que han creado otro tipo de personas. Aquí vemos los seguidores que tienen, ¿vale? Pues aquí dice que este es un profesor de universidad que tiene 23 años, que está en su primer día de trabajo. Dice, él es serio y frío y no le gusta que le desobedezcan. Aquí habría que ver qué le podemos preguntar a este tío, a este bot, sin hacerlo enfadar, porque la verdad es que parece, como nos comenta, un tío serio. Lo podemos ver ahí en la imagen. Y quizás sería un bot interesante para hablar con él. ¿Vale? Aquí veis que hay todo tipo de bots. Este es un bot que ha subido a alguien que va sobre un asesino que ha decidido no matarte. ¿Vale? Pues yo creo que podemos entrar aquí y le podríamos decir lo primero. Gracias por no querer matarme. Creo que has escogido una buena opción al haberme perdonado la vida. Podría ser un buen prompt que le podríamos pasar a este bot. Y bueno, en general, pues realmente podemos hablar con cualquiera de estos y ver qué nos comenta. Habrán unos más divertidos que otros y otros incluso más científicos o incluso que nos podrían ayudar en diferentes cosas, como por ejemplo este, que nos comente, que nos dice Psychologist GPT, pues sería un psicólogo que siempre está ahí para ti, como nos comenta. Lo siguen 3000 personas, así que parece que hay gente utilizándolo. Y podría ser curioso ver qué nos comenta. También este, quizás, para los fans de los anime. Suna de anime. Para los que os guste en el género ahí anime y tal, pues quizás este también sea de vuestro agrado. Y vale, aquí vemos un montón de bots y podríamos decir nosotros, oye, pues esto está genial, pero yo también quiero crear uno, ¿no? Con mis propios parámetros y mis propias cosas. Pues bueno, aquí incluso tendríamos la opción de crearlo. Sería darle aquí el nombre, la descripción del bot, que es lo que ahí hemos leído. Y luego aquí sería, o nos permitiría escoger qué LLM vamos a utilizar, si Cloud 2, GPT-4, Cloud Instant o ChatGPT.
¿vale? Estos son los bots que utilizan por detrás estas IAs. Incluso nos da la opción de utilizar una API. Aquí lo podríamos poner. Y aquí tendríamos el prompt que se le da al bot, pero es un prompt que la gente no lee al hablar con él. Es decir, esto es como, por ejemplo, en el bot que hemos leído antes que dice soy un asesino pero he decidido no matarte, aquí habría que escribirle tú eres un asesino pero con la persona con la que te habla has decidido no matarlo, ¿vale? Entonces, vosotros cuando lo habléis no os va a decir esto, es algo que el bot tendría en su mente una vez esté hablando con vosotros. Esto la verdad es que está muy bien, está muy bien. Y bueno, pues así también aprenderíais un poco sobre la creación de este bot, de bots, de una manera sencilla. Porque aquí está ahorrándonos un montón de pasos, sobre todo con los base bots, que son estos 4 principales, como nos dicen aquí. Luego también tenemos la opción de un intro message, es decir, aquí sí que sería un mensaje que enviaría al principio de cada conversación, sería opcional si quisiéramos. Y aquí tendríamos la opción de hacer al bot que sea accesible públicamente y que cualquier persona pueda hablar con él. Finalmente, tendríamos aquí un preview con todos estos datos, informaciones, con los prompts, con la descripción, también con la imagen del bot, que se la pondríamos aquí arriba, y ya pues estaría disponible para cualquiera. La verdad es que es muy sencillo crear un bot y lo podríamos hacer perfectamente. Es más, si creas un bot, te recomiendo que lo dejes en los comentarios y digas, oye David, habla con él y haz un vídeo hablando con este bot, que este es el mío y quiero que hables con él un poco y que lo enseñes a tu comunidad. Y si es un bot divertido, quizás lo podamos probar y hacerlo. Podría ser bastante divertido y entretenido. Así que bueno, esto es básicamente todo lo que nos ofrece Poe. Como extra, también comentaros que tiene aplicaciones tanto para iOS como para Android. También podéis acceder desde vuestro teléfono móvil y hablar con los bots desde ahí. Entonces podéis hacer tanto en ordenador como en móvil. También sería en tablet, lo que es bastante cómodo. Poder acceder a la aplicación en diferentes tipos de pantallas y nada más. Espero que te haya parecido interesante esta página web, que da la opción de hablar con cualquier bot. Y esto me parece a mí impresionante, porque estos son los bots que hay a día de hoy. Pero es que quizás en una semana, quizás en un mes, van a aparecer nuevos tipos de bots y esta web los va a ir añadiendo. Así que también está interesante dejarla ahí en los marcadores o en cualquier otro sitio y ver qué diferentes bots ha ido añadiendo, porque esos bots serán la tendencia del sector muy probablemente. Como los bots de Llama 2, que han sido recientemente añadidos, y son los nuevos bots open source que ha sacado Meta. Así que la verdad es que a mí esta web me gusta bastante. No para gastarlos de por sí, porque me parece mucho mejor gastarlos en sus webs oficiales. Por ejemplo, Cloud en la suya, Bard en la suya, ChatGPT en la suya. Pero sí para ver qué bots va añadiendo y qué nuevos bots van saliendo en el mercado y ver así las tendencias del sector en cuanto a IA y chats conversacionales. Así que si te ha gustado, pues no te olvides, deja tu like. Eso siempre lo agradezco muchísimo y hace que el vídeo se convierta más popular, que el algoritmo lo recomiende, que más gente vea el vídeo y que el canal crezca y se puedan hacer vídeos como este. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta la próxima.